Y Jesús dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. O sea, ustedes y yo bienaventurados porque creímos sin haber visto y tal vez sin haber escuchado de forma directa a Dios. Y vamos a leer algunos textos en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer solamente del versículo 23 al 29. Verso 23 al 29. ¿Ya todos están ahí? Hebreos 11, 23. Ok. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y el 29 dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¡Wow! ¿Qué tal si cierra sus ojos un momento y oramos? Señor, nosotros te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu misericordia, Dios. En la Biblia no encontramos solamente historias, no encontramos solamente relatos antiguos, Señor. En la Biblia encontramos de forma audible y palpable tu palabra, Dios. Hoy te pedimos que tú nos hables por medio de ella, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a recibir tu palabra, Señor. Sometemos nuestro entendimiento a tu señorío. Sometemos nuestro cuerpo a tu señorío y declaramos en el nombre de Jesús que tú gobiernas nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Este relato es muy interesante porque nos está hablando de fe. Y ustedes, de verdad, sí. Es muy obvio porque en cada versículo dice, por la fe Moisés esto y por la fe Moisés lo otro. Pero es muy interesante porque nos está hablando de un proyecto demasiado grande, un proyecto grandísimo que Dios tenía en mente, pero que era necesario que un hombre lo realizara. Ahora, Dios llama a Moisés para realizar un proyecto que ya él ha soñado y que él ha pensado y que tiene completamente planeado, pero Moisés no lo sabe completamente. Moisés sabía, cuando Dios lo llamó, que el pueblo iba a ser libre y que iban para la tierra prometida. Pero Dios no le dijo, mira, el pueblo pecará y se rebelará contra mí y yo los dejaré 40 años en el desierto y tú irás todos esos 40 años guiándolos a ellos. Moisés no sabía eso, por ejemplo. Y un montón de detalles más no eran conocidos para Moisés, aunque el plan de Dios ya estaba hecho, ya estaba formado. Pero para que ese plan de Dios y la vida de Moisés se pudieran alinear, era necesario algo que se llama fe. Ahora, a veces nosotros tenemos planes y proyectos, pero Dios tiene otros planes y otros proyectos con nuestra vida. No interesa qué edad tengamos, porque a veces uno dice, no, pues eso es para los que apenas van a decidir qué carrera estudiar. Pues que en vez de estudiar derecho, estudien teología, ¿cierto? Porque eso es lo que va alineado con el plan de Dios. Y no es del todo cierto. Dios tiene un plan con los que estudiaron teología, pero también con los que estudiaron derecho o medicina o con los que no estudiaron nada. O sea, Dios tiene un plan con todos, pero muchas veces nuestro plan está completamente aislado del plan de Dios. Ahora, todo lo que vivió Moisés estaba dentro del plan de Dios. Pero el escritor de Hebreos dice, Moisés lo realizó por la fe. O sea que la fe es necesaria
para que ese plan de Dios se realice en nuestra vida. Y quiero leerles una leyenda popular judía, porque esa leyenda, me impresionó y habla bastante de qué creían los judíos acerca de Moisés. Moisés para los judíos no era un mortal más, no era un humano más, era una figura de eminencia, y todos habían creado, o la tradición había creado una historia que todos repetían, y hoy se la voy a contar a ustedes. Ahora, no se lo tomen tan suave. Esta historia se repetía en la casa de los judíos en muchas ocasiones. Los niños las escuchaban muchas veces, esta historia, y usted la va a escuchar hoy. Es popular, y lo que cuenta es la forma como Moisés nació. Es una leyenda. Cuando confiaron a Moisés a las aguas del Nilo, le encontró la hija del faraón. Ahora, les voy a contar solamente desde donde lo pusieron en el río Nilo, porque la otra parte está muy larga y se las voy a resumir. La otra parte lo que cuenta es que los padres de Moisés se habían divorciado, se habían separado, porque el faraón había sacado un decreto que decía que todos los niños de los judíos tenían que morir. Entonces ellos se habían divorciado, pero su hermana, la hermana mayor de Moisés, había recibido una visión de Dios. Ahora, todo esto hace parte de una historia que contaba la tradición. Y le dijo a sus padres: no se separen, no estén más separados, porque ustedes se tienen que unir, porque Dios por medio de ustedes va a dar un libertador para su pueblo. Ellos se unen, tienen a Moisés durante 3 meses guardado en su casa. ¿Por qué? Porque ellos no querían que lo mataran, porque Moisés era demasiado hermoso, era muy lindo. La Biblia lo dice en Hebreos, dice: sus padres, al ver que era tan hermoso, decidieron guardarlo. Pero la historia cuenta que los egipcios eran tan malos que llevaban las mamás egipcias con sus bebés al frente de las casas de los hebreos y pellizcaban a los bebés egipcios para que lloraran. Y ustedes saben que el llanto es contagioso. Si no lo sabía, traiga 3, 4 niños y pellizque a uno para que llore, y todos terminarán llorando, sin saber por qué, como que por solidaridad, ¿no? Seguramente el niño dice: pues está llorando, pues lloremos. Y se pueden a gritar también. Eso es chistoso escucharlo, pero vivirlo no es tan chistoso. Entonces llevaban a los hijos de los egipcios y los pellizcaban frente a las casas de los hebreos para ver si dentro de la casa de los hebreos lloraban los niños. Así que cuando Moisés tenía 3 meses, lo ponen en una pequeña canastilla y lo ponen en el río Nilo. Y ahí es donde vamos a escuchar la leyenda. Cuando confiaron a Moisés a las aguas del Nilo, le encontró la hija del faraón, que se dice que se llamaba Bitía, o más corrientemente Termutis. Se quedó alucinada con la belleza del niño. La leyenda dice que cuando sacaron del agua la arquilla, el arcángel Gabriel le dio unos cacheticos o unas cachetaditas pequeñitas en sus mejillas al bebé para que llorara y se le ablandara el corazón a la hija del faraón. Al ver aquella carita tan preciosa, con pucheritos y lágrimas en los ojitos, Termutis, bien a su pesar, era estéril. El caso es que se llevó a casa al bebé Moisés y le cuidó como si fuera suyo. Moisés iba creciendo tan bonito que la gente se devolvía en la calle para mirarlo y hasta paraba de trabajar para poder mirarle. Era tan listo que superaba con mucho a todos los otros chicos en conocimiento e inteligencia. Cuando todavía era pequeño, Termutis le llevó al faraón y le contó cómo le había encontrado. Le colocó en los brazos de su padre, que se mostró tan encantado con el niño que le abrazó, y a petición de Termutis prometió hacerle su sucesor. En broma, se quitó la corona y se la puso a Moisés en la cabeza, pero el niño se la quitó y la tiró al suelo y se puso a pisotearla. Los sabios del faraón, pero se propuso una prueba.
Le pusieron delante al niño Moisés un cacharrito o una pequeña vasija llena de piedras preciosas y de joyas, y otro de carbones encendidos. Si extendía la mano y tocaba las joyas, eso demostraría que era peligroso por ser demasiado listo. Y si tocaba los carbones, eso probaría que era suficientemente tonto como para no ser ningún peligro. El niño Moisés estaba a punto de tocar las joyas y las piedras preciosas cuando Gabriel le cogió la mano y se la desvió hacia los carbones. Se quemó un dedito, se lo metió a la boca y se quemó la boca. Por eso se decía más tarde que no era un buen hablador y que fue tartamudo toda la vida. Ahora, usted dice, ¿y esa historia para qué? Bueno, a mí me pareció muy interesante. Era lo que creían los judíos acerca de Moisés. No sé si se dieron cuenta que los judíos atribuyen todas las cosas al azar. Como que lo vieron tan bonito que no lo mataron. Era tan listo que él iba, pero se equivocó y metió la mano en el otro lado. Y como metió la mano en los carbones, se quemó el dedo. Y como se metió el dedo a la boca, se quemó la boca. Y por eso era tardo de habla. ¿Sí me logras entender? La tradición judía tenía una explicación mucho más racional que espiritual para la vida de Moisés. Moisés había marcado un antes y un después en la historia judía, pero se lo atribuían a los buenos azares del destino. Y el escritor de Hebreos, bueno, ¿cuál es el sentido del libro de Hebreos? Mostrar a Jesús como el Señor a un pueblo que no había aceptado completamente al Mesías. Mostrar a Jesús a los hebreos, a los judíos. Y el escritor de Hebreos dice, todo eso que sucedió en la vida de Moisés no fue cuestiones del azar. Tal vez sí era chusco, tal vez sí era bien parecido, bien pintoso. Bueno, seamos muy realistas, muy realistas. Todo bebé es lindo a los ojos de sus padres. ¿Sí o no? ¿Sí? Y cuando uno nace, ahora cuando yo vi a mi hijo por primera vez, yo dije, es hermoso. Pero hoy veo las fotos de él y lo veo a él en presencia, o sea, frente a frente, y me doy cuenta que hoy es mucho más lindo que cuando recién nació. Porque cuando recién nació, pues estaba recién nacidito. ¿Cómo nace uno? Hinchadito, ¿cierto? Como un poquito moradito. No se define todavía un color de piel porque uno está como un poquito moradito, con los ojos bien hinchados, y uno dice, ¿qué será que es asiático este niño o qué? Porque como que no los logra ver bien, ¿no? Está recién nacido. Pero dice, sus padres lo vieron hermoso. ¿Y qué papá no ve hermoso a su hijo? Sí, o sea, ¿qué papá dice, no, este chino sí me salió muy feo, démoselo al faraón? No. Pero dice, por la fe sus padres lo vieron hermoso. Ahora, ¿será que por la fe ellos dijeron lo que no era como si fuera? Como que está feo, pero por la fe, bueno, eso no. Creamos que eso no sucedió. Pero dicen, por la fe lo vieron hermoso. Bueno, yo no necesité fe para ver a mi hijo hermoso. Aunque ahora lo veo más lindo que antes, ¿no? Pero dice, por la fe, hasta en cosas tan sencillas, cambiaron el rumbo de la vida de un hombre, pero cambiaron el rumbo de la historia de un pueblo. ¿Qué rumbo tiene su vida? ¿Y qué rumbo tiene su contexto, su familia, nuestra ciudad, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio? ¿Qué rumbo tiene esa vida? Porque la vida de Moisés estaba predestinado, como cualquier niño judío, a morir en las orillas del río Nilo. ¿Saben cómo mataban a los niños? Bueno, muchas formas demasiado creativas de los egipcios, pero una era que alimentaban cocodrilos con los bebés. Para los judíos, para los egipcios, el cocodrilo era un animal sagrado. Entonces, los alimentaban con bebés judíos. O sea que la historia y el contexto nos diría que Moisés tendría que haber muerto en las fauces de un cocodrilo o degollado por un soldado egipcio. Pero la fe nos enseña que eso no fue así. Ahora,
¿Cuál es ese pequeño ingrediente? Fe en nuestra vida. Ahora, estamos empezando un año y a mí todos los comienzos me emocionan, porque comenzar cosas es chévere. Pues uno empieza la universidad y está todo contento. El problema es a fin de semestre cuando publican notas, ¿no? Pero uno está todo feliz como que algún día seré profesional. Todo comienzo es interesante. Y nosotros este año tenemos proyectos, pero Dios tiene un proyecto con nosotros este año. Necesitamos fe como el ingrediente número 1 para desarrollar ese proyecto. Y la historia continúa porque no se quedó solo allí. Dice, por la fe sus padres lo vieron hermoso, dice, lo vieron de buen parecer y no lo dejaron llevar a los egipcios para que lo mataran. Pero algo interesante dice, por la fe Moisés, hecho ya grande o hecho un hombre, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón o nieto de Faraón o descendiente del Faraón. Por la fe, un hombre amó más su misión que los deseos de cualquier ser humano. Nosotros estamos en un país que lastimosa y tristemente es muy corrupto, por donde lo miremos. Porque a veces nos quejamos del político, pero sobornamos a un policía o sobornamos a una autoridad. O sea que hay corrupción en cualquier esfera de nuestro país. Y eso demuestra que la mayoría de seres humanos tienen un precio. Que muchos hombres y muchas mujeres tienen un precio. Algunos muy alto, pero lo tienen también. Pero Moisés no tuvo un precio respecto a su llamado. Ahora, cuando Moisés se levanta y ve que un egipcio le está pegando a un judío y que lo está maltratando, ustedes sí saben que el promedio de edad de los judíos era de 40 años cuando estaban en la esclavitud. O sea, los más viejos cumplían 40 años y morían. Esa era la expectativa de vida. Así de duro era trabajar como esclavo en Egipto. Y cuando Moisés ve un egipcio que está golpeando a un judío, por sus venas no corre sangre egipcia, aunque se crió en palacio, aunque aprendió a hablar como un egipcio, aunque comerciaba, aunque era respetado como un familiar de Faraón, pero por sus venas corre una sangre que dice, no lo puedes aguantar, no lo puedes aguantar. Y seguramente Moisés calcula y dice, en palacio tengo una cama cómoda, tengo uvas, tengo carne, tengo lo que quiera. Pero este judío que es de mi misma sangre está siendo maltratado y se levanta y asesina al egipcio y huye. ¡Wow! ¡Qué convicción para hacer algo tan alineado con su propósito! Y no estamos defendiendo que haya matado al egipcio. Digo, le pudo haber pegado nomás, no matarlo, ¿no? O sea, métale un puño, pero no lo mate, pero Dios usó eso. Pero qué convicción, si Moisés nunca había escuchado que él era el libertador. O sea, cuando Moisés le herve la sangre y se levanta y tal vez golpea al egipcio, nunca en su vida Dios le había hablado todavía, nunca. Dios no le había dicho nada a Moisés. Pero en su cuerpo corre un llamado, hay un proyecto que tiene que hacerse. Y no puede aguantar que este egipcio le pegue a los hombres de mi sangre, a los hombres de mi pueblo, a los hombres de mi nación. No puede aguantar que esto suceda. ¿Quién le había dicho a Moisés que él sería el libertador? Nadie. Tenía por dentro un llamado. Y todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado, pero a veces lo callamos. A veces decimos, el otro año, no, pues cuando me gradúe, no, cuando tenga esto. Hay un llamado dándonos vueltas, hay un llamado allá adentro, pero no, esperemos. Y vemos el vecino que pasa todos los días y Dios nos dice, háblale, él necesita escuchar el mensaje de salvación. Y nosotros decimos, no, vaya afán. Y luego pasa el vecino otra vez y ahorita pasa lento para que nosotros veamos que no tiene afán y entonces pasa despacio.
Y nos dicen, no, seguro está enfermo porque no camina rápido. Y lo dejamos pasar. Moisés pudo haber visto al egipcio golpeando al judío y decir, no, pues es que ese egipcio lo miró mal, ¿sí? Ese judío lo miró mal, perdón. Sí, no puedo hacer nada. Nosotros a veces decimos, no puedo hacer nada. Pero dice, por la fe, Moisés dejó su comodidad y se unió al proyecto de Dios. Pero ¿saben por qué Moisés hace todo esto? Dice, por la fe, dice que teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los placeres del pecado. Por la fe dejó Egipto, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Pero ¿saben qué es fe? Que cuando yo leo el relato de la Pascua, de la primera Pascua, lo que yo me imagino en mi humanidad es que Moisés tiene un montón de hombres vigorosos y fuertes a los que se va a llevar de Egipto. Pero no es así. Moisés se va a llevar de Egipto a unos hombres enfermos, raquíticos y gastados, porque están bajo un imperio que los ha subyugado demasiado fuerte, demasiado duro. Pero su fe le alcanza para decir, saldremos, y no solo saldremos, dentro de un año comeremos Pascua celebrando, o haremos Pascua celebrando la libertad. Pero ¿saben? Lo interesante de todo esto es que dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo mirando a Dios. Se sostuvo siguiendo las huellas que nadie más podía ver y que solo Él podía ver. Su fe era tan grande que podía ver a Dios. Dice, se sostuvo como viendo al invisible. Bueno, usa la palabra como viendo, como si estuviese viendo a alguien que otros no podían ver. Yo imagino que el pueblo, de hecho la Biblia lo dice muchas veces, el pueblo reniega, Moisés, nos trajiste al desierto para morir aquí, para matarnos, porque el pueblo no podía ver a Dios. Pero Moisés dice, cálmate, tranquilos, yo estoy viendo a Dios. Él dijo que íbamos por acá y por acá es donde debemos ir y Él nos va a guiar. Y el pueblo no podía ver a Dios y reniega, pero Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y ya pensar esto en algo, ya terminando. ¿Vemos a Dios nosotros? ¿Podemos ver a Dios en nuestra vida? ¿Podemos seguir los pasos de Dios? ¿O nuestro camino está demasiado distante al camino de Dios? Porque le perdimos el rastro. Yo recuerdo, yo tenía como 6 años, yo creo, porque es un recuerdo, esos recuerdos como borrosos, como que uno no lo logra recordar bien. Y fuimos un día a la finca de mi abuelo a vacaciones. Uno de esos días, mi tío Orlando, él se llama Orlando, mi tío Orlando me dijo, él me decía pollito, no sé por qué, me decía así, con pollito. El tipo me quiere hartísimo, nos la llevamos muy bien y me decía pollito. Y un día me dijo, tío pollito, camine y me acompaña a traer unos plátanos, camine. Y nos fuimos. Y como íbamos subiendo la loma, al hombre se le da la fabulosa idea de irse adelante y dejarme botado. Y entonces yo empecé a correr detrás de él, pero yo voy corriendo detrás de él y en un momento le perdí el rastro. Y cuando le perdí el rastro, me puse a llorar. Claro, yo estaba pequeño y no conocía, pues yo conocía la finca, pero andando con mi papá o con mi tío o con mi abuelo, con alguien conocido, pero no con mi tío que me abandonara. Y ¡pum!, el hombre se fue y yo me puse a llorar y yo iba llorando y gritando por el camino, ¡tío! ¡tío! Pero yo no me devolvía a la casa, sino que yo iba detrás de él, pero no sabía realmente hacia dónde estaba él. Ahora, obviamente estaba asustado, era un niño. En ese entonces yo todavía creía en los dragones y me imaginaba que un dragón me iba a matar o algo así. Por eso lloraba, no porque fuera una nena, no. Pero ¿saben? Yo siento que muchos cristianos le perdieron el rastro a Dios.
y ya no saben dónde está. Y ven el camino y dicen, pero Dios, ¿qué se hizo? Y Dios, me llaman, Dios, ¿dónde estás? Pero no lo ven, no lo logran encontrar. Y miran el camino y miran el piso y no hay huellas que seguir, no hay nada. Dicen, Dios, ¿dónde estás? Y a veces creemos que es que Dios se alejó de nosotros, que en una curva empezó a correr y nos dejó tirados. ¡Hey Dios! ¡Te fuiste! ¡Me abandonaste! ¡Me tiraste! ¿Qué pasó, Dios? Se nos fue, no lo podemos ver. Pero ¿saben? La fe es lo que hace que tú y yo podamos ver a Dios, aunque es invisible, lo podamos ver como que es visible, podamos seguir sus huellas, seguir sus pasos. En medio de la dificultad, en medio del temor, en medio de cualquier situación difícil. Salir de Egipto no era fácil. Por eso Moisés le dice, no Dios, yo no sé hablar, no me saques, no me lleves, mírame, no puedo hablar. Y Dios le dice, vamos Moisés, Señor, manda a mi hermano. Vamos Moisés, eres tú. Al menos déjame ir con mi hermano. Bueno, dale, ve con tu hermano. Pero tiene miedo. Yo creo que Dios le dice, tranquilo, solo mira el camino que yo estoy ahí. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Y ese texto me parece impresionante, porque usted y yo como cristianos, no importa cuánto tiempo sea que creamos en Dios, no importa si es la primera vez que vienes a la iglesia, no importa si vienes como que crees, como que no crees, Dios está ahí. Dios está ahí guiando nuestros pasos. Solo es necesario fe para verlo visible, donde otros no lo pueden ver. Solo es necesario fe para que lo encontremos en ese camino donde sentimos que estamos solos, pero Él realmente sí está allí. Lo hizo porque se sostuvo como viendo al invisible. Si de pronto tu situación, porque en momentos de mi vida me he encontrado con eso, de no saber dónde está Dios, y de mirar y decir, Dios, ¿tú estás aquí? Y hay situaciones de nuestra vida que nos llevan a pensar, Dios, ¿en serio estás aquí? ¿Me estás jugando una broma? ¿Te escondiste y vas a aparecer? Y no aparece. En esos momentos, sostengámonos como viendo al invisible, no por tus fuerzas, no por tu imaginación, no por lo que otros te dicen, por la fe. Nosotros vemos a Dios donde otros no lo pueden ver. Yo creo que este año, en tu vida, en tu familia, en tu proyecto, en mi vida, veremos a Dios de una forma visible cuando otros no lo pueden ver. Cuando otros nos dicen, ¿en serio vas a seguir intentando? ¿En serio no te cansas de fracasar? Y le diremos, no, porque yo veo al Dios invisible y voy tras sus pasos.